El legendario cazarrecompensas Boba Fett ha cobrado mucha popularidad gracias a su participación en la serie de Mandalorian. Un gran guerrero. La cual está estrenando su segunda temporada en Disney Plus y le ha regalado una revitalización sin precedentes a la saga Star Wars, y seguramente George Lucas estaría muy orgulloso. Es un nombre que no había escuchado hace largo tiempo. En este video te contaremos sobre la vida del mercenario más popular de la galaxia, de dónde viene y por qué es tan amado por los fanáticos de la franquicia. No olvides dejar tu like del Mandaloriano y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen. ¿También eres un Jedi? Es un placer. Y nosotros somos geeks. Después de la invasión de Naboo, un ejército de clones fue encargado en secreto en camino por el maestro Jedi Sifo Dyas, quien creía que sería necesario para proteger a la República Galáctica. Inició la guerra de los clones. Este ejército, sin embargo, formaba parte de un complot Sith para derrocar a la República y destruir a la Orden Jedi. Todo marcha según los planes. Antes de su proceso de creación, el cazarrecompensas Jango Fett fue reclutado por el Lord Sith Darth Tyrannus, mejor conocido como el Conde Dooku. Jango debía ser el modelo genético para el ejército clon, así que aceptó ser el modelo de los soldados a cambio de un pago significativo, así como otra petición, la creación de un clon que no hubiera sido modificado genéticamente para alterar su comportamiento o su tiempo de crecimiento. Los científicos kaminoanos crearon a este clon en el 32 antes de la batalla de Yavin, poco después de la batalla de Naboo, el primero de muchos, a quien Jango crió como su hijo y al que llamó Boba Fett. Cuando era niño, Boba fue criado en camino por su padre, quien enseñó a Boba muchas de las habilidades que había aprendido como cazarrecompensas. Boba aprendió habilidades de combate y supervivencia, y dominó el uso del blaster. También aprendió cómo operar los sistemas de armamento de la nave de su padre, el Esclavo Primero, y se familiarizó con los miembros del gobierno kaminoano. En una ocasión, durante la niñez de Boba, él y su padre Jango fueron contratados por un Twi'lek junto a Nilda, Rin y Tiber para capturar a su hija y devolvérsela con vida. Cuando finalmente capturaron a la mujer Twi'lek en el planeta Ord-Mantell, Tiber y Rin amenazaron con matar a Boba, a menos de que Fett les entregara a la chica Twi'lek. Eventualmente Boba disparó y mató a River y a Tin. Boba de pronto iba a matar a Nilda, pero se dio cuenta de que no formaba parte del complot de Tiber y Rin. Entonces Boba permitió que Nilda escapara. Después Boba y Jango regresaron al Esclavo Primero con la chica Twi'lek y se la devolvieron a su padre. Y aquí logramos ver que realmente Boba jamás fue un villano. Poco antes del estallido de las guerras clónicas, Jango Fett recibió órdenes por parte de la Confederación de Sistemas Independientes para asesinar a la senadora Padme Amidala, una de las principales opositoras a una posible guerra. Jango y su compañera, Sam Whistle, fracasaron en su intento de asesinato, y Jango fue seguido hasta Kamino por el caballero Jedi Obi-Wan Kenobi, quien sabía que un cazarrecompensas relacionado con Kamino estaba implicado en el intento de asesinato. Cuando Kenobi llegó a Kamino, los kaminoanos le mostraron el ejército clon, y Kenobi solicitó reunirse con Jango. Taun We, el ayudante del primer ministro Lama Su, llevó al Jedi hasta los aposentos de Jango Fett, donde Boba lo recibió. A pesar de desconfiar del Jedi, Boba le permitió entrar a sus aposentos, donde Kenobi habló con Jango acerca de los clones e insinuó que sabía que Jango estaba detrás del intento de asesinato de Amidala. Sabiendo que habían sido descubiertos, Jango y Boba se prepararon para abandonar Kamino inmediatamente en cuanto Kenobi se marchó. Y mientras preparaban la nave Esclavo Primera para partir, Kenobi descubrió que los Fett estaban tratando de escapar y se enfrentó a Jango en un combate singular a lo largo de una plataforma de aterrizaje. Durante la lucha, Boba encendió los cañones de la nave y disparó a Kenobi repetidamente en un intento para matarlo. A medida que la lucha avanzaba, Kenobi empujó a Jango fuera de la plataforma hacia el océano del planeta, provocando que él mismo, que estaba amarrado al cazarrecompensas, también cayera. Jango, sin embargo, cortó el cable y fue capaz de regresar a la plataforma, mientras que Kenobi cayó a los niveles inferiores. Eso dio a Jango el tiempo suficiente para abrir su nave y escapar mientras Boba piloteaba, aunque Obi-Wan llegó a tiempo a la plataforma para colocar un rastreador en la nave. De ese modo, Jango y Boba se dirigieron a Geonosis, donde estaban reuniéndose los líderes separatistas. De camino ahí, Kenobi los interceptó y comenzó a dispararles en el camino de asteroides que rodeaba al planeta Geonosis. Los Fett fueron capaces de evadir al Jedi y Jango soltó al espacio varias cargas de explosivos en un intento por destruir la nave de Kenobi. Obi-Wan fue capaz de simular su propia muerte soltando restos de su nave contra las cargas, que explotaron haciendo creer a los Fett que el Jedi había muerto. Luego procedieron a la superficie del planeta, mientras que Kenobi permanecía escondido en el campo de asteroides preparándose para volverlos a seguir.
Después de la llegada de los Fett a Geonosis, Obi-Wan Kenobi comenzó a investigar la presencia separatista en el planeta y fue capturado por geonosianos. Su captura urgió a la senadora Padmé Amidala y al padawan de Kenobi, Anakin Skywalker, a intentar rescatar a su amigo. Jango Fett y los geonosianos también los capturaron y los 3 detenidos fueron llevados a la arena de ejecución, donde Boba observó desde las gradas junto con su padre cómo se enfrentaban a varias criaturas que intentaban matarlos. Un equipo de Jedi liderado por el maestro Jedi Mace Windu pronto llegó para rescatarlos. Windu puso su sable de luz cerca de la garganta de Jango mientras amenazaba al Conde Dooku, pero pronto fue obligado a saltar a la arena a medida que llegaba un ejército de droides del combate. Los droides de combate hicieron frente a los Jedi en la arena. Mientras la batalla avanzaba, Jango se unió a la lucha, en la que su mochila propulsora fue dañada y quedó inservible, haciéndole más vulnerable a los ataques. A pesar de eso, Jango hizo frente a Windu, quien lo decapitó matándolo instantáneamente. Boba vio horrorizado cómo su padre era asesinado. Cuando la batalla en la arena hubo acabada, Boba regresó a la arena para recuperar el casco de su padre, presionándolo contra su cabeza mientras juraba vengarse de Mace Windu. Después de Geonosis, Boba se unió a un equipo de cazarrecompensas entre los que se encontraba Aurra Sing y Bossk para vengarse de Mace Windu por la muerte de Jango Fett y tomó la posesión del esclavo primero. Juntos, Boba y los cazarrecompensas idearon un plan para asesinar al maestro Jedi a bordo del destructor estelar Resistencia. Boba se hizo pasar por un joven cadete clon cuyo apodo era Loki, aprovechando el factor de que era genéticamente idéntico al resto de cadetes clon. Nadie más a bordo de la Resistencia podría saber su verdadera identidad. A bordo de esta nave, Boba y los otros cadetes fueron recibidos por Windu y Anakin Skywalker, y antes de ser sometidos a un entrenamiento de táctica, cada clon tuvo que disparar sobre varios objetivos, y todos fallaron en ello, excepto Boba Fett, que fue capaz de acertar en todos sus disparos gracias a las enseñanzas de su padre Jango. Más tarde, mientras recibían una visita guiada por la nave, Boba se alejó de los demás clones y se dirigió a los aposentos de Windu, donde instaló una bomba que estallaría en cuanto alguien entrase a los aposentos. Sin embargo, un soldado clon entró en los aposentos de Windu antes que el maestro Jedi, muriendo en el acto pero poniendo la nave entera en un estado de alerta. Singh ordenó a Boba mediante un comunicador que saboteara el núcleo del reactor de Resistencia, matando a todos los de a bordo. Pero Boba se negaba a matar a todo el mundo. Su único objetivo era matar al maestro Jedi Windu. No obstante, Boba hizo lo que le pidieron, alejándose de nuevo de su grupo de clones y siendo atrapado por un soldado clon en el núcleo del reactor. Los dos se enzarzaron en una breve pelea, hasta que Boba consiguió eludir al soldado con su propio blaster, y a continuación destruyó el reactor de Resistencia a base de disparos. Gran parte de la cubierta del destructor fue destruida durante la explosión subsiguiente, y Windu y Skywalker casi fueron arrastrados al espacio antes de que las brechas fueran selladas. Con el Resistencia gravemente dañado, la tripulación comenzó a abandonar la nave. Boba, cuya identidad todavía no había sido descubierta, y los demás cadetes clon fueron evacuados en cápsulas de escape. Boba saboteó su propia cápsula para separarse de las otras cápsulas, permitiendo ser interceptado por el esclavo 1. Entonces Singh y Bossk revelaron a los cadetes que iban en la cápsula que Boba era el responsable del saboteo del Resistencia. Y ahí es cuando Boba tuvo la elección de quedarse con los cadetes o marcharse con los cazarrecompensas, y decidió de mala gana irse con los cazarrecompensas. Tras abandonar la cápsula de escape, Boba y los demás cazarrecompensas, incluyendo Castas, se dirigieron a Vancor, un planeta cercano donde la Resistencia había colisionado tras la explosión. Una vez ahí, asesinaron a varios soldados clon y capturaron al almirante Killian, un oficial clon, y también al comandante clon Pons, esperando así tender otra trampa a Windu. Boba dejó el casco de su padre lleno de explosivos en el puente del destructor, que se detonaría si Windu llegaba en búsqueda de supervivientes. El maestro Jedi, junto con Skywalker, llegaron poco después. El casco explotó justo después de que Windu descubriera su presencia y recordara que Jango tenía un hijo, deduciendo de ese modo que él sería quien estaba detrás de ese atentado. Sin embargo, Windu y Skywalker no murieron en la explosión del casco, pero quedaron atrapados entre los escombros de Resistencia. Cuando Boba y los otros cazarrecompensas vieron la explosión, asumieron que Windu había muerto y quisieron recuperar su cadáver. Casta, sin embargo, pensó que sus 3 prisioneros eran suficientes como para cobrar una gran recompensa del Conde Dooku. Pero Singh apoyó a Boba y sus intenciones de encontrar el cuerpo de Windu. A medida que avanzaban por el destructor, R2-D2, el droide astromecánico de Skywalker, intentó impedir su avance lanzándoles
grandes escombros y cerrando puertas delante del cazarrecompensas. Incapaces de llegar hasta el puente, Zing decidió usar al Esclavo 1 para destruir lo que quedaba de resistencia, asegurando así que Windu habría muerto con total seguridad. Pero antes de usar el Esclavo 1, los cazarrecompensas oyeron una explosión causada por R2-D2, que había sido atacado por los Gundarks y había usado un caza estelar Jedi para repelerlos. Los cazarrecompensas pensaron que Windu había sobrevivido a la explosión y bloquearon las comunicaciones, esperando evitar que el Jedi pidiese ayuda. R2-D2 logró escapar en un caza estelar Jedi, sobreviviendo a los ataques del Esclavo 1 antes de saltar al hiperespacio rumbo a Coruscant. Ahí llegó al templo Jedi, reuniendo un equipo de rescate que ayudó a Windu y a Skywalker. Los cazarrecompensas por su parte decidieron usar sus prisioneros para atraer a Windu. Zing ideó una nueva trampa y envió una transmisión al templo Jedi revelando que mantenían prisioneros a 3 miembros del Gran Ejército de la República. Zing ordenó a Boba que ejecutaran personalmente al comandante Pons durante su transmisión, pero él fue incapaz de hacerlo, puesto que su objetivo era matar a Windu en vez de a los prisioneros. Zing ejecutó a Pons ella misma, dejando su cuerpo en el espacio, y la relación de Boba con ella y los otros cazarrecompensas comenzó a deteriorarse. Boba repudió el trato al que eran sometidos los prisioneros y los proveía de agua. Sin embargo, la transmisión del templo Jedi hizo que los Jedi le siguieran la pista, siendo enviados tras ellos el maestro Plo Koon y la padawan Ahsoka Tano en lugar del maestro Windu. Y el grupo pronto se refugió en Florrum, donde Zing planeaba recibir la ayuda de Hondo Ohnaka, un pirata que había sido su antiguo amante. Ohnaka rechazó ayudar a Zing si los Jedi llegaban a Florrum, pero también prometió no interponerse en su camino. Castas, no obstante, contactó con otro cazarrecompensas de Coruscant y le ofreció proporcionarle información sobre Boba y los demás. Zing escuchó su conversación y lo ejecutó, dejando a Boba horrorizado y empezando a darse cuenta de que había cometido un error al aliarse con los cazarrecompensas en su intento por vengarse de Windu. A pesar de la traición de Castas, fue su transmisión a Coruscant lo que permitió que los Jedi descubrieran a Boba y a los demás en Florrum. Puesto que Tano había escuchado discretamente la transmisión, los dos Jedi llegaron a Florrum poco después, donde Zing intentó obtener una recompensa por los prisioneros. Ambos bandos terminaron atacándose mutuamente, con Boba apuntando a la cabeza de Kun con un blaster y Ahsoka con un blaster cerca de la garganta de Aurra. Los cazarrecompensas provocaron una distracción e intentaron escapar, pero Boba fue capturado mientras Zing huía con su speeder. Plo Koon interrogó a Boba, quien rechazó proporcionar la ubicación de los prisioneros a pesar de su rechazo al trato que habían sido sometidos. Ohnaka fue capaz de convencer a Boba de dar la información a los Jedi, afirmando que Jango habría querido que su hijo actuase de forma honorable. Los prisioneros fueron rescatados y aunque Zing logró llevar al Esclavo 1 y despegar, Tano cortó una de las alas de la nave haciéndola colisionar, y la nave cayó y produjo una violenta explosión, y los Jedi asumieron que Zing había muerto, aunque en realidad había sobrevivido. Boba y Bossk, quien también fue puesto bajo custodia, fueron llevados a Coruscant, donde serían encarcelados. Windu recibió a Boba tras su llegada, y Boba se disculpó por sus acciones y la destrucción que había causado, aunque juró que jamás perdonaría a Windu por haber matado a su padre. Boba fue encarcelado en Coruscant por sus acciones durante su intento de asesinato. Durante su tiempo en prisión fue puesto en marcha un plan de la República Galáctica para prevenir un complot del secuestro del canciller supremo Sheev Palpatine. Como parte del plan, Obi-Wan Kenobi fingió su muerte y se disfrazó de Rocco Hardin, el sospechoso de haberle matado, y entró en la misma cárcel en la que se encontraba Boba. Kenobi se alió con Moralo Ebal, sospechosos de organizar el plan de secuestro, y el cazarrecompensas Cad Bane para escapar de la prisión, con la esperanza de que ambos le condujesen al núcleo de la conspiración. Como parte del intento de escape, Bane pagó y animó a Fett para que se enfrentara a Hardin, por lo que Boba reclamó que Hardin le había robado una recompensa en el pasado. Boba y Kenobi pelearon entre ellos hasta que Bossk intervino y empezó un alboroto para defender a Boba. El plan de Bane funcionó y Kenobi acabó logrando detener el complot en contra del canciller Palpatine. Boba abandonó la prisión poco después y formó un sindicato de cazarrecompensas, usando Tatooine como base de operaciones. Como parte del sindicato, Boba contrató a Bossk, Dengar, C-21 Highsinger y Laz Razi. Una de las misiones que eligieron emprender tuvo lugar en Quarsit, donde debían proteger un cargamento a bordo de un tren e impedir que fuese robado, después de que Asajj Ventress, la antigua aprendiz del Conde Dooku, que fue traicionada por el Lord Sith, se había convertido en una cazarrecompensas, matase a uno de sus compañeros, Oqued. Ventress fue encontrada en el lugar. El equipo abandonó Tatooine y llegó a una estación espacial en la órbita de Quarsit, donde conocieron a su cliente, el Mayor Ruigoso, y recibieron datos específicos de su misión. El grupo debía defender el contenido de un cofre, que iba a ser entregado a Otto Ablanc, gobernador de Quarsit, mediante un tren, puesto que las características
características de la atmósfera del planeta impedían la circulación de naves. El equipo emprendió la misión tras descender a la superficie de Quarcy en un ascensor, y una vez allí subió al tren y se organizó para defender el cofre de sus posibles atacantes. Los atacantes abordaron al tren en pleno trayecto a la fortaleza de Otto Bank, matando a todo el personal de seguridad de Quarcy. Muchos de los cazarrecompensas fueron arrojados fuera del tren. Durante el combate contra los asaltantes, Boba golpeó inadvertidamente al cofre, revelando su contenido, una joven llamada Pluma Sodi, que había sido secuestrada para casarse con Otto LeBlanc en contra de su voluntad. El líder de los asaltantes, Chris Mosodi, era su hermano, que estaba intentando rescatar a su hermana. Ventress y Boba, los únicos que lograron permanecer en el tren, discutieron la situación después de que Pluma hablara de la Dathomiriana, que sentía empatía por la chica. Ventress también había sido expulsada de su hogar contra su voluntad. Boba, por otra parte, pretendía continuar con su misión. Ventress estranguló con la fuerza a Boba, evitando que completase la misión. Cuando el tren llegó a su destino, Ventress entregó el cofre a Blanc y exigió su recompensa, marchándose antes de que el gobernante pudiera descubrir el contenido del cofre. Un furioso Boba Fett, a quien Ventress había atado, amordazado y metido en el cofre. Ventress liberó a Pluma y la entregó a su hermano, y se reagrupó con los otros cazarrecompensas, entregando a cada uno su parte de la recompensa antes de marcharse por su cuenta. A pesar de haber sido avergonzado por Asajj Ventress, Boba continuó gestionando un exitoso sindicato de cazarrecompensas establecido en Coruscant y Tatooine. Sin embargo, la historia de Ventress con el equipo siguió estando presente en su memoria. Al final de las guerras clónicas, Quinlan Vos se acercó a Boba en un bar del nivel 1313 de Coruscant. Vos estaba interesado en encontrar al antiguo aprendiz Sith para que le ayudara en un intento de asesinato contra el Conde Dooku, puesto que la hermana de la noche había sido la aprendiz del conde. Boba informó a Vos que Ventress estaba persiguiendo a un fugitivo Volpai llamado Morelli en el planeta Pantora. Usando la información de Fett, Vos viajó a Pantora, donde comenzó a trabajar con Ventress, y tras realizar diversos trabajos juntos, Vos reveló su verdadera misión a Ventress, quien accedió a entrenarle en los caminos del lado oscuro de la fuerza. Cuando el intento de Vos fracasó, Ventress acudió a Boba en Tatooine, con la esperanza de contratar a su sindicato para rescatar a su compañero convertido en amante. Aunque inicialmente reticentes, Fett y sus cazarrecompensas aceptaron el encargo de Ventress en cuanto ella les ofreció pagarle 250,000 créditos por adelantado. Satisfechos, Boba y sus aliados se unieron a Ventress en su misión de rescatar a Vos. No obstante, Dooku derrotó a Fett y a sus cazarrecompensas sin demasiado esfuerzo, y el intento de Ventress por salvar a Vos fracasó. Derrotados pero con vida, Boba y su equipo se fueron de sereno. En los años subsiguientes, Boba se ganó la reputación de ser uno de los cazarrecompensas más mortíferos de la galaxia. Uno de sus métodos más conocidos era la desintegración de sus adversarios. A medida que su carrera evolucionaba desde los eventos de las guerras clónicas, Boba adoptó los restos de la armadura mandaloriana de su padre y tomó la posesión del Esclavo 1 de nuevo. La armadura de Boba estaba adornada con numerosas trenzas colgando de su hombro, como trofeos de sus presas caídas. Aunque el cazarrecompensas solamente tomaba ciertas misiones, se dedicaba a estos pocos encargos con mucha habilidad. Boba asumió el manto que Jango Fett había dejado como notorio cazarrecompensas, puesto que Boba pasó a ser conocido como el mejor cazarrecompensas de la galaxia. Durante la Guerra Civil Galáctica, Fett ya se había convertido en un cazarrecompensas al servicio de Jabba the Hutt. Como uno de sus mercenarios habituales, su armadura mandaloriana preservó el recuerdo de los guerreros mandalorianos vivos en la galaxia, después de que muchos de ellos hubieran sido asesinados por el Imperio Galáctico. En algún momento antes de la misión secreta de Tatooine, Boba viajó a Coruscant, donde encontró a 3 espías rebeldes. Después de que los espías intentaran enfrentarse a Boba con disruptores iónicos, él los desintegró usando un acelerador de armas, lo cual enfureció a Darth Vader, que se negó a proporcionar su recompensa a Boba ante la falta de cadáveres. Poco antes de la batalla de Yavin, Boba originalmente planeó abandonar Tatooine, pero tras saber que Darth Vader estaba buscando a un par de droides fugitivos, Boba cambió de planes para cobrar una recompensa por ellos. Siguió las huellas de uno de los droides, que a su vez conducían a las huellas de un reptador de las arenas. Al seguir el rastro del reptador de las arenas hasta su destino, Boba descubrió que sus yaguas habían sido exterminados, probablemente por soldados de asalto. Tras un trabajo adicional, Boba dedujo que las fuerzas del Imperio Galáctico habían destruido a cualquiera que hubiera conocido o visto a estos droides. Esto incluía a 2 habitantes de una granja de humedad que Boba había investigado.
Con cuidadosa observación, Boba determinó que en la granja de humedad habían vivido 3 personas y que el último habitante probablemente había huido con los droides. Poco después, Boba estuvo presente en Mos Eisley, en Tatooine, donde Jabba confrontó a Han Solo, uno de sus contrabandistas. Solo debía dinero a Jabba tras haberse deshecho de su mercancía de contrabando en cuanto su nave, el Halcón Milenario, fue abordada por soldados del Imperio Galáctico. Solo prometió a Jabba que le pagaría, pero una recompensa había sido ofrecida por el contrabandista. Solo, quien se convirtió en un miembro de la Alianza para restaurar a la República, acabó no pagando a Jabba. Varios años después, Boba partió en búsqueda de Han Solo para cobrar otra recompensa por él, también ofrecida por Darth Vader. Él, junto con Bossk, estuvo entre los 6 cazarrecompensas reunidos al bordo del ejecutor por Vader. Vader quería usar a Solo, así como Leia Organa y Chewbacca, como cebo para traer a Luke Skywalker a una trampa. Boba y los otros cazarrecompensas recibieron permiso para usar todos los métodos necesarios para capturar a los amigos de Skywalker, siempre y cuando los mantuvieran con vida. Boba localizó al Halcón Milenario escondiéndose de la flota imperial y siguió la nave de camino a la Ciudad Nube, situada en Bespin. Boba y el Imperio Galáctico llegaron ahí antes del Halcón Milenario, lo cual permitió a Vader manipular al amigo de Solo y al líder de la Ciudad Nube, Lando Calrissian, para que le ayudara a capturar a Solo y a los demás. Sin embargo, antes de reunirse con Vader, Boba Fett se enfrentó con IG-88, quien le había seguido hasta Bespin. En este duelo, IG-88 perdió y fue destruido por Boba. Boba se preocupó en cuanto supo que Vader quería congelar a Solo en carbonita, como prueba para determinar si Skywalker podría sobrevivir a un proceso similar. Vader prometió al cazarrecompensas que sería compensado por la pérdida de una potencial gran recompensa si Solo moría. Sin embargo, Solo sobrevivió al proceso, y Vader le entregó al contrabandista congelado en carbonita a Boba, quien llevó a Solo al Esclavo 1 y fue perseguido por Organa, Calrissian y Chewbacca, quienes querían salvar a Solo de ser llevado ante Jabba the Hutt. Su intento de rescate fracasó y Boba abandonó Bespin, llevando a Solo al palacio de Jabba en Tatooine. Boba continuó trabajando para Jabba the Hutt después de haberle entregado a Han Solo al Hutt. Mientras tanto, Luke Skywalker, Leia Organa, Chewbacca y Lando Calrissian habían ideado un plan para rescatar a Solo. Durante ese tiempo, Boba regresó al palacio de Jabba para entregarle a un cautivo a Qualish. Tiempo después, Boba fue testigo de cómo Skywalker y Chewbacca eran capturados por el Hutt, mientras Organa era tomada como esclava y Calrissian se hacía pasar por un guardia. Organa fue, sin embargo, capaz de liberar a Solo de su congelación en carbonita y el contrabandista quedó ciego temporalmente como consecuencia del proceso de congelación. Por órdenes de Jabba, Skywalker, Solo y Chewbacca fueron llevados al gran pozo de Carkoon, donde iban a servir de alimento para el Sarlacc, una criatura que vivía dentro del pozo. Boba acompañó al séquito de Jabba hasta el Sarlacc. Una vez por encima del gran pozo de Carkoon, Skywalker y los demás pusieron su plan en marcha, atacando a los guardias de Jabba e incluso matando al propio Jabba, que fue estrangulado por Leia Organa. Durante la lucha, Boba se enfrentó con Skywalker, que usó su sable de luz para destruir el blaster de Boba. En el caos subsiguiente, Solo, todavía ciego, golpeó inadvertidamente a Boba, provocando que el cazarrecompensas cayera al pozo del Sarlacc. Y aquí inician uno de los mayores misterios, y seguramente te preguntarás qué es lo que pasó después de que Boba cayera en la boca del Sarlacc. Boba Fett sobrevivió a su caída al gran pozo de Carkoon y escapó del Sarlacc, y también se separó de su armadura mandaloriana, la cual eventualmente terminó en posesión de unos Yaguas. En algún momento su armadura fue adquirida por Cobb Vanth. En el año 9 después de la batalla de Yavin, Boba se topó con la moribunda Fennec Shand en Tatooine. Empleando sus conocimientos de cibernética, logró salvarla, lo cual llevó a Sand a aceptar ser su socia. Cobb Vanth más tarde le dio la armadura de Fett al cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, a cambio de su ayuda para matar a un gran dragón Krayt, que estaba aterrorizando la ciudad de Banff de Mos Pelgo. Cuando Din regresó a Mos Eisley, fue observado por Fett, quien desde entonces había ganado un Gaston Gaddafi y un rifle ciclador. Poco después, Fett volvió a adquirir al Esclavo 1 y procedió a volar fuera de Tatooine con Fennec Shand, rastreando a Din Djarin y a Grogu hasta Teton. Después de un tenso encuentro, los dos hicieron un trato con Djarin para proteger a Grogu a cambio de su armadura perdida. Sin embargo, Moff Gideon llegó a Teton y envió a 4 soldados oscuros para capturar a Grogu. Luego de tomar su armadura, Fett le explicó a Djarin que una vez perteneció a su padre y que por lo tanto era legítimamente suya. En deuda con Djarin, Fett y Shand acordaron ayudar a rescatar a Grogu. Y por lo pronto, esa es toda la historia que se ha contado acerca de Boba Fett. Manténganse atentos a los nuevos episodios de The Mandalorian para conocer más a fondo sobre él. Y esto fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.